favor, llame a los padres de familia porque este tema atañe a usted si es padre de familia. De igual manera, aquellos que pretenden tener hijos, ¿por qué no? Adelantar un poco de información súper práctica. Y es que usualmente la aventura de ser papá a veces da terror. Y hay ciertos espacios en la vida en donde todo el mundo está hablando acerca de esas etapas que son problemáticas y que uno como adulto tiene que enfrentar y ver cómo hacer para poder interpretar el mundo del que está creciendo. Pero antes de dar más pistas, yo quiero invitarle de verdad para que usted invite a otros para que haga clic en me gusta y sobre todo que esto va a ser un momento muy especial, de mucha información valiosísima y sobre todo que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de algo a lo que probablemente no deberíamos de tenerle tanto miedo como es el aspecto de la pubertad y el crecimiento de nuestros chicos. Así que yo, sin más dilación, quiero invitar a mi amigo, tiene un currículum gigantesco. Yo lo voy a presentar nada más como mi amigo, porque es una eminencia aquí en Costa Rica, en el campo de la pediatría. Él es, y esta palabra me cuesta, endocrinólogo, pediatra del Hospital de Niños. Él es mi amigo, hemos estado trabajando juntos y es un hombre con un cuerpo grande, pero un corazón de niño. Él es Orlando Jaramillo. Así que, pase amigo, y ustedes van a ver el tamaño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, por dicha. Toma asiento. Gracias, permiso. ¡Qué increíble! ¿Cuántos títulos tenés vos en pediatría? ¿Uno? Pero el currículum tuyo es impresionantemente grande. Es que sí, porque para que sea equivalente al tamaño. Buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿Hace cuánto estás en este campo de la pediatría? En pediatría tengo ya más de 20 años de graduado y como endocrinólogo pediatra ya tengo 17 años que volví a Costa Rica. ¿Dónde estabas antes? Yo hice pediatría en el Hospital Nacional de Niños y después estuve 3 años en un hospital en París. Ajá. Y después estuve 1 año extra en el Hospital de Niños de Denver, en Colorado, Estados ¿Vos parlez Unidos. francés? Sí, hablo francés porque soy del Franco, desde chiquitito. Yo inauguré el Franco que está en Concepción cuando estaba en 3er grado. Ok, para los que son fuera del país, el Franco es un colegio que tiene un vínculo del gobierno de Francia con el de Costa Rica. Y es un colegio muy importante. Do you speak English? Sí, yo estuve en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano desde los 8 años hasta 4º año del cole. Wow, y después te fuiste allá a hacer Después una pasantía. Estuve en alemán, en el Goethe. ¿Cuántos hasta idiomas el 6º hablas? nivel. 3 y un poquito de alemán porque ya se fue cuando estaba en 5º año de medicina, que fue hace 1.000.000 de años, y entonces ya se me olvidó mucho. Pero todavía entiendo cositas. Alison habla muy bien inglés. Vieras qué pronunciación tiene. Es una fonética The impresionante. Es impresionante la fonética. United States. Sí. ¿Por qué estudiaste pediatría? Porque siempre me llamó la atención. Yo decidí que me gustaba pediatría desde que estaba en el colegio. Desde los 5 años quería ser médico. Después en el colegio me llamó mucho la atención pediatría. Y desde 3er año de medicina, que es el primer año que va uno al hospital, mi tutor fue el maestro, el doctor Hey Guardia, quien era jefe del servicio de endocrinología del Hospital México. Que en paz descanse, murió la semana pasada. Oh, wow. Sí, un gran maestro. Y con él me llamó mucho la atención por su forma de abordar los pacientes y su trato, ¿verdad?
no solo era un excelente profesional, sino un caballero. Y me llamó mucho la atención, pero siempre tuve claro que quería ser pediatra. Entonces, ¿Te gustan los chicos? Me gusta tratar como pacientes a los niños. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Digamos que es un chiste. ¿Verdad? Porque uno pediatra tiene que, esos comentarios tienen que ser muy cauteloso. Y entonces... Aquí te están midiendo. ¿Verdad? Pero sí, el trato con los niños y con los padres. Es algo interesante cómo responde el niño cuando das ya un tratamiento y el trato con uno, ¿verdad? Es tan bonito, el trato con los adultos a veces es pesado, ¿verdad? En general con los niños, si tú das una indicación, se va a seguir la indicación, ¿verdad? Porque los padres, por supuesto... ¿Quién es más difícil, el niño o los papás? En general, yo me llevo muy bien con la mayoría. Veas que son pocos los que tengo que enojarme un poquitito. ¿Y por qué razones te enojas con un padre de familia? Porque no le dan el tratamiento a los niños y entonces ahí sí me enojo un poquitito. Nunca te he visto enojado, no te imagino. Vos tenés no es recomendable. Vos sos como, te voy a decir, te lo voy a decir. Yo te veo a vos y pienso en bebote. Sos un bebé. Tenés un corazón, una sonrisa, esto y el otro. No te imagino enojado. Sí, es raro que yo me enoje. ¿De verdad? Sí, es raro que me enoje ya bien enojado. Sí, pero sí, cuando me enojo no es recomendable. No es recomendable, claro, por el tamaño que tenés también, no es recomendable ponérsele enfrente a este hombre. Pediatra y pediatra endocrinólogo, ¿cuál es la diferencia entre ambas cosas? Pediatría es pediatría general, como decir medicina interna para los adultos, ¿verdad? Y después, que son 3 años de residencia. Y después, en general, en los programas a nivel internacional, son de 2 a 4 años endocrinología pediátrica, que es solo la parte de lo de hormonas en niños y adolescentes hasta los 18 años. Ahora, vamos a ver, y aquí vamos a comenzar con el tema. ¿Cuál es? Porque tendemos a hacer esa confusión. Decimos, ya el chico entró en la adolescencia. Sí, es que la pubertad es tan difícil. Y es que en la adolescencia nos enojamos tanto los niños y hay que saber cómo. Pero estos pubertos tienen que aprender. Los dos conceptos usualmente se ligan como una sola cosa. Pero no. No, van de la mano. En general, la adolescencia es la parte, digamos, psicológica de los cambios en que van madurando. La parte emocional. Exacto. Y la pubertad es la parte ya de cambios hormonales en que la persona, ya sea el niño o la niña, van a empezar bajo el efecto ya del estímulo a nivel de las gónadas, ya sea ovarios o testículos, a producir las hormonas sexuales y entonces esto va a conllevar toda una serie de cambios, obviamente que todos conocemos en el organismo, y el aumento del crecimiento, la aceleración del crecimiento, y finalmente llegaremos a la capacidad reproductiva, a la adquisición de la capacidad reproductiva. Orlando, ¿por qué para los padres esta época es tan temida? Incluso hay cierto tipo de expresiones. Ay, este chico está entrando en esa edad. Esta chica ya está empezando. ¿Por qué hay tanta resistencia, tanto temor, tanta predisposición o indisposición más bien? Sí, pues en todas las épocas, ¿verdad? Cuando nosotros estuvimos en esa etapa, ahora los muchachos que están pasando por esa etapa y los niños que llegarán a esa etapa, ¿verdad? Por supuesto que esos cambios hormonales conllevan una serie de situaciones, ¿verdad? Y de inquietudes que se generan tanto en la persona como en su núcleo familiar, ¿verdad? Si lo vemos retrospectivamente, ¿cuál era el miedo
antes, ¿verdad? Estamos hablando de hace un siglo, ¿verdad? O en esta época, de que una niña ya empezara con la pubertad. De que muchas veces las niñas a los 15 años, en aquellas épocas, ya estaban casadas, ¿verdad? 15, 16 años. Y hasta con hijos también. Con hijos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, que era un cambio, empezaban a formar una familia en una etapa muchísimo más temprana, ¿verdad? Ahora jamás pensar que sea algo programado que una muchacha de 15 años esté de mamá. Obviamente pasa, ¿verdad? Por una serie de factores que pues, se pueden corregir y que se están tratando de corregir, ¿verdad? A nivel de educación, de formación de los chicos, pero digamos que no es lo que hoy en día es esperable, ¿verdad? Más bien se busca que las chicas pues logren continuar con sus estudios, si es lo que desean, ¿verdad? Adquirir una carrera y después formar un hogar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a entrar entonces por la puerta de la pubertad y aquí tenemos información acerca de lo que es la pubertad y va a ser bueno que usted no solamente lo lea, sino que escuche a nuestro querido doctor sobre qué es la pubertad. Y entonces sí, la pubertad se define como este periodo comprendido entre la infancia y la edad adulta en la cual se adquiere la capacidad reproductiva. ¿Cuánto dura la pubertad? ¿Hay un espacio? Sí. ¿De meses, años? ¿Cuánto dura? Son varios años, ¿verdad? Que va a evolucionar y el tiempo de evolución puede variar de una persona a otra, ¿verdad? Inclusive entre hermanos, no necesariamente porque, por ejemplo, una hermanita tuvo la menstruación a los 11 años, la otra hermanita la va a tener también a los 11 o por ahí. Puede ser que la tenga un poco más tarde o más temprano. Eso sí, dentro de un rango de normalidad fisiológica, ¿verdad? ¿A qué edad comienza, por ejemplo, la pubertad de los niños? En una tabla general. Ok. El niño entonces, y la niña. Como por definición, ¿verdad? A nivel internacional se considera como normal que el inicio de aparición de caracteres sexuales secundarios, que es como se llaman los cambios, ¿verdad? Se dé a partir de los 8 años en niñas y a partir de los 9 años en varones. Y eso es súper importante recordarlo, porque desgraciadamente hemos tenido casos de personas que acuden donde algún colega que tal vez ya no está actualizado, ¿verdad? Y consultan con una niña de 7 años y 3 meses que empezó con un botón mamario y les dicen que es normal, que ahora las chiquitas están empezando más temprano y ellos se dejan llevar por ese criterio erróneo, ¿verdad? Y entonces cuando llegan con una chiquita de 8 añitos y pico que tuvo la primera menstruación, ¿verdad? Y entonces obviamente ya para ese momento ya es muy tarde para darle un tratamiento por una pubertad precoz, ¿verdad? Ok, tenemos pubertad y tenemos pubertad precoz. La pubertad precoz, entonces, es la aparición de todas estas señas, pero de una forma muchísimo más temprana. Exacto. O sea, si una niña o niño empieza con estos cambios antes de la edad normal, o sea, 8 años para niñas y 9 años para los varones, entonces hay que valorarlos para ver si es una pubertad precoz. Vamos a pasar a la otra pantalla, por favor. Vamos a manejarlo así. Por cierto, Dimelsa te manda saludes. Dice, qué buen invitado, saludes. Sí, excelente. Sí. Vamos a ver. ¿Qué es tendencia secular? ¿Es la normal? ¿Qué es? La tendencia secular, lo que quiere decir es que el inicio de caracteres sexuales secundarios se ha modificado a través de las generaciones. Así como la talla, ¿verdad? El otro día que estábamos hablando de eso en los cortos que estamos haciendo, la tendencia a través del tiempo es que se modifique y se ha visto que en estudios retrospectivos, ¿verdad? Que se ha disminuido 2 a 3 meses por cada 10 años en los últimos 150 años el inicio de la aparición de la primera menstruación, ¿verdad? Y entonces hay algo que se ha visto también que
hay factores exógenos, ¿verdad? O externos que pueden influenciar que aparezca en forma más temprana la pubertad. Y uno de estos factores es la obesidad en niñas, sobre todo, ¿verdad? No tanto en varones. Y esta obesidad puede desencadenar que una niña en que uno esperaría que empiece con pubertad a una edad más semejante a la madre, empieza en forma mucho más temprana. Otra cosa es que hay una serie de factores a nivel ambiental que se han postulado como factores gatillo que pueden estar produciendo el que el eje de la pubertad se active antes de tiempo. Y estos factores pueden ser muchos, inclusive a nivel de sustancias en plantas que se parecen a los estrógenos, y entonces en plantas, en otras sustancias, en alimentos, etcétera, que podrían estimular que el eje de la pubertad se active antes de tiempo. Disruptores, ahora estábamos viendo ahí. Disruptores endocrinos. ¿Qué es eso? Son estas sustancias que mencionaba que como se asemeja la estructura a la de las hormonas, entonces al consumirla es como que, digamos que, por ejemplo, ponerlo en términos muy sencillos, en la casa la mamá toma estrógenos, ¿verdad? Y entonces, si la chiquita empieza a tomarse las pastillitas de estrógenos de la mamá, obviamente va a elevar niveles en sangre y eso va a causar que la chiquita empiece con aumento de volumen mamario, ¿verdad? Que es algo totalmente exógeno, no fue que empezó con la pubertad. Igual esto, ciertas sustancias que se pueden consumir, ¿verdad? Y que puede estar en alimentos, etcétera, pueden hacer que se estimule el eje de la pubertad y arranque la pubertad antes de tiempo. En términos generales, ¿cuál es la alarma para los chicos y cuál es la alarma para las chicas en ese proceso de pubertad? Ok, entonces, en general, la primer cambio que se va a presentar en niñas es el aumento de volumen mamario. En varones, en general, los papás van a notar un poquito más tardíamente que ya arrancaron con la pubertad, porque usualmente que ya cuando el varoncillo está empezando con cambios, ya no va a andar en chingoleto por la casa, ¿verdad? Ya andan todos tranquilinos, ¿verdad? Ya van a pasar en carrera del baño al cuarto para que no los vean, ¿verdad? Porque les da pena. Y entonces ahí en una de esas carreras, a lo mejor el papá o la mamá vio que ya estaban con pelitos abajo, ¿verdad? En general, para el momento en que los papás ya notan que hay vello púbico, ya hace cierto tiempo el varoncito empezó la pubertad. El primer cambio en los varones es el aumento de volumen testicular, que va a asociarse al aumento de la producción de testosterona. Excelente. Vamos a la otra pantalla, un momento. Ok. Explícanos esa puerta. La incidencia de la pubertad, la genética. Ok, la incidencia es simplemente que se va a estar asociada a los patrones familiares, ¿verdad? Y eso se da en todos y que el grupo de edades puede variar, y más adelante tenemos otra imagen en que se puede ver la variabilidad del inicio de los diferentes caracteres sexuales secundarios. La genética es lo que mencionaba, que en general se sigue un patrón familiar. Entonces, si por ejemplo mamá arrancó muy tarde la pubertad y tuvo la primera menstruación a los 15 años, posiblemente sus hijas arrancarán más tarde de lo usual y tendrá la menstruación más tarde. Ok, ¿qué pasa en este patrón? ¿Qué pasa cuando mamá comenzó en cierto momento y sucede que alguna de las hijas comenzó muchísimo antes o comenzó muchísimo después incluso? ¿Es razón de alarma esto? Sí, definitivamente, ¿verdad? Siempre y cuando se salga del rango normal, porque que mami haya empezado a los, haya tenido la primera menstruación a los 15 años, puede ser que mamá fuera
muy delgadita, que tuviera algún problema de alimentación, ¿verdad? O que fuera muy enfermiza. Entonces, cualquier enfermedad crónica, problemas de desnutrición, etcétera, te va en general a enlentecer el proceso de la pubertad. Volvamos otra vez a la pantalla no, a la otra pantalla, a la pasada, Edgar, por favor. Genética. ¿Tiene que ver con qué? Con eso, con la herencia de los papás. Control metabólico. Es con la parte de lo que mencionábamos del sobrepeso que puede influenciar, ¿verdad? Hay otros factores también que pueden estar participando. Por ejemplo, si un paciente tiene alguna alteración en lo que es la producción de hormona tiroidea, por ejemplo, que esté hipotiroideo y no se hayan dado cuenta, eso va a retrasar el inicio de la pubertad. Efecto del ambiente. Es lo que mencionábamos, esto de lo de los estrógenos, los fitoestrógenos y todo esto ambientales, pero también hay otros factores. Por ejemplo, en Francia o en los países europeos que tienen tendencia a adoptar niños de países asiáticos, ¿verdad? Se han dado cuenta que el inicio de la pubertad en estas niñas va a ser más temprano, ¿verdad? Por supuesto que aquí, que en las niñas francesas, por ejemplo, o en las niñas europeas, aquí hay varios factores que participan. Uno, el grupo étnico, ¿verdad? No es del mismo inicio, aunque se considera como normal, a partir de los 8 años, hay ciertos grupos étnicos que pueden empezar un poco más temprano que las niñas caucásicas o las niñas nórdicas, ¿verdad? Entonces estas niñas asiáticas que posiblemente además estaban con un patrón nutricional, ¿verdad?, muy limitado, su salud posiblemente donde estaban, si estaban en un orfanato, así no era el mejor en esas condiciones, pasan un medio con una excelente alimentación, con todos los cuidados, etcétera, puede ser que empiecen inclusive un poquito más temprano que las niñas del medio del que vienen, ya del país de procedencia. Claro, ¿verdad? Que sí. Vamos a ver, damas y caballeros, si ustedes tienen preguntas, y esas preguntas terroríficas que muchas veces le llegan al doctor Orlando, estoy seguro, usted la puede hacer aquí en este momento también. Voy a pasar a Alison porque hay algunos mensajes importantes. Claro que sí, de parte de Andrea Salazar Lizano dice: hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Claudia Rosa nos dice: bendiciones desde Panamá. Nora Asensio dice: hola, buen lunes Fabián, equipo de Argentina, se les abraza, siendo las 22:22 con 30 segundos. Bendiciones. También nos envía salud Marianela Pensados de Uruguay, dice: presente, son las 10:36 de la noche. Elizabeth dice: saludos desde Desamparados. Rocío Ugalde nos envía besos y abrazos, dice: a todos desde Heredia, Costa Rica. También Pamela Rivera: buenas noches, saludos. Ya gracias a Dios puedo volver a ver los programas en vivo. Qué bueno. También dice Marcela Córdoba: buenas noches Fabián, un abrazo y a todo su equipo. Gracias por tocar este tema y seguir dándonos luces para entender a nuestros chiquillos. También hay acá un mensaje de Santi Mayela, dice: buenas noches Fabi, equipo presente. Dice Rocío Ugalde: creo que da más miedo a lo que se exponen y a que no se les apoye emocionalmente a desarrollarse, ya que en esta etapa específica de la vida. También dice Marianela Pensado: esto es una pregunta, ¿la pubertad y sus cambios van alineados siempre con la mentalidad del niño o se ven en cambios y actitudes en la personalidad? No, eso es un mito, ¿verdad? Porque hay muchos factores que van a participar. Por ejemplo, una niña que empieza con cambios puberales y entonces ya la mamá la lleva a comprarle ropa de chica grande y ya le compra una nagüita más corta y el topsito y ya ropa más de... Entonces estamos en una niña que apenas está empezando, ¿verdad? Estamos ya cambiando toda la actitud y el enfoque hacia cómo se ve esta niña en el núcleo familiar y por supuesto eso va a repercutir en la niña en sí. Ok, porque importantísimo, ¿cómo manejar esto? Porque tiramos a los niños a grandes de una vez y nosotros también nos hacemos la idea de que, ok, ya empezó a echar de todo,
Por lo tanto, vamos de una vez a tirarlo al ruedo. Sí, no, o sea, eso, yo creo que tenemos que seguir lo que no, y muy bueno el comentario de la señora antes, que tenemos que estar en una muy buena comunicación con nuestros hijos y ir midiendo con ellos y según los comentarios de ellos, cómo van progresando y en qué etapa están, porque como decíamos, una cosa es la pubertad y otra cosa es los cambios a nivel social, ¿verdad? Que van a tener y emocionales. Por ejemplo, uno pensaría si fuera una relación directa, empezó con cambios hormonales, ya cambió la mentalidad, ¿verdad? El cuento de los chichas y los berrinches y todo esto. Eso es mito de realidad. Eso es mito, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si fuera así, todas las niñas de 5 años con una pubertad precoz que llegan avanzada en los cambios, llegarían todas señoritingas, ¿verdad? No, llegan con la muñeca al consultorio, ¿verdad? Y son unas niñas, simplemente no saben qué les está pasando, ¿entendés? Entonces, por supuesto que si es una chica que empezó temprano y empezamos a hacerle cambios de su actitud, entonces ella se va a comportar como una chiquilla grande, ¿verdad? Y ya va a empezar a caminar más, y si encima le compran tacones altos, la chiquilla va a andar con tacones altos, ¿verdad? Pero si la niña se trata como niña y según si ella le dice, mami, ya yo no quiero usar esa liquita de bolitas, ¿verdad? Eso es de chiquita, yo quiero ya unas de color. De Mickey Mouse. Sí, ya no me compre cosas de Barbie, ¿verdad? Ya yo prefiero ya que sean lisas, mami. Bueno, ¿cuándo nos dan la señal los eso. chicos de lo que necesitan? ¿Y cuándo estamos retrasando, cuándo estamos adelantando nosotros ese proceso? Eso es mucho de la comunicación que tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que eso tiene que ser un proceso día a día, ¿verdad? Orlando, hay un terror en decirle a la chica que es la menstruación. Pasa el asunto y a veces vos has atendido gente, Sí, a sí. veces así. Sí. El chico por primera vez, y perdónenme, yo voy a hablar así, es la primera vez que tiene una erección y caramba, ¿qué es esta cosa? Y silencio total. No hay una Que información. se lo llevan al doctor al consultorio para que les explique. Y ¿Qué es eso? ¿a quién hay que explicarle? ¿A los papás o a explicarle a los Sí, chicos? yo creo que es muy importante que ¿Y cómo deben de abordar Sí. los papás eso? Sí, los papás yo creo que tienen que informarse bien, ¿eh? Son procesos naturales que todos hemos experimentado y todos los que vengan experimentarán, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Pero tenemos que tener un conocimiento adecuado como todo en la vida, ¿verdad? O sea, hay que conocer de lo que vamos a hablar para poder explicarlo en forma adecuada. Porque si no, lo que hacemos es confundir a las personas que nos están escuchando. Ok, ¿verdad? doctor, tengo una chica, ya tuvo su primera menstruación, todos estamos aterrorizados, ella también se siente súper mal, ¿cómo le digo? Sí, ¿no? Entonces, para empezar, entonces no debió haber llegado a ese punto. O sea, la Ok. menstruación no debió haberse presentado sin explicarle a la chica que evidentemente ya estaba con una pubertad en curso, qué es la menstruación y lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí falla, ¿verdad? La comunicación de los padres, que algo muy importante, esto es un proceso natural, ¿verdad? O sea, no te vas a poner a explicarle a una chiquita de 5 años qué es la menstruación, porque no viene al caso, o sea, salvo que hay alguna situación particular, que la chiquita vea algo, digamos, y ocupe explicárselo para que no se asuste, ¿verdad? Porque mami está con la menstruación y se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, de que la chiquita se asusta, y mami le tocará explicarle en palabras muy sencillas qué es eso. Doctor, Pues, doctor, auxilio, mi hijo tiene erección todas las mañanas y no sé cómo manejar el asunto. Bueno, primero, qué bien, porque quiere decir que todo el eje del desarrollo está funcionando bien y el chico todo funciona bien, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante, ¿verdad? Claro que ver que las cosas sí. desde el punto de vista positivo, ¿verdad?
Y que eso siga hasta que usted tenga 70 años de edad. Ojalá, ¿verdad? Excelente. Exacto. Sí, ahí es simplemente explicarle, porque el chico hay que explicarle, ¿verdad? Que es un proceso normal, que a todos les pasa, que está asociado con los cambios hormonales y que no tiene nada de malo, que simplemente es algo fisiológico, ¿verdad? Pero sí muy importante no darle una connotación negativa, ¿verdad? Por supuesto que si la mamá... O maliciosa. Exactamente, igual con la menstruación, ¿verdad? Si le hablamos a la chica de que, bueno, cuando te baje la menstruación es una desgracia, pues duele, etcétera. Por supuesto, como todo en la vida, si a vos te condiciona ante una situación negativamente, en el momento que esa situación se presente, vas a tener una reacción negativa. Si ya te han explicado como un hecho natural, ¿verdad? De que va a pasar y todo, entonces por supuesto, hay mujeres que sí, definitivamente la menstruación es algo todos los meses incómodo, que puede ser doloroso, etcétera, pero no es la mayoría de las mujeres. O sea, hay todo un espectro de molestias que pueden tener las mujeres cuando han desarrollado, ¿verdad? Que va desde una molestia leve, la incomodidad, ¿verdad? De tener que tener sus cuidados en ese periodo del mes, hasta, sí, muy sintomáticas que desgraciadamente pues tendrán que buscar ayuda de un ginecólogo para manejar esa situación, ¿verdad? Ok, entonces, pubertad, adolescencia, es un mito que es la época de los berrinches. Pues no es un mito de que el cambio hormonal te va a dar esos cambios. ¿Qué es lo que pasa? Exacto, ¿qué es lo que pasa? De que un muchacho, ¿verdad? Que un año antes era un chiquillo, ¿verdad? Y ya empezó con la puerta y se pegó el estironazo y ya está del tamaño de los papás, ¿verdad? Ya está con espinillillas y toda la cosa, ya empezó con el bigotillo, ¿verdad? Y ya está haciendo ejercicio, entonces ya se siente más macuquillo, ¿verdad? Y entonces está... pero quiere salir con los amigos. Esa es la fase de Josué en este momento. Esa es la fase de Josué. Sí. Estamos en eso, entonces para saber cómo tratarlo. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que él quiere salir con los amigos porque ya está del tamaño de los papás. Y ya en el cole ya hay un montón más chiquitillos que él, ¿verdad? Entonces ya se siente que ya él es grande. Pero cuando le dice, papi, voy a salir conmigo, ¿y a qué hora qué van a hacer? No, vamos a ir bueno, aquí a las 6:30, ¿verdad? Papi, 6:30. Sí, mañana tiene clases. 6:30. Usted tiene 13 años. ¿Qué va a andar haciendo después de las 6:30 en la calle? Ajá. Papi, pero ya estoy grande. Estoy del tamaño suyo. Dice, pues tiene 13 años. Antes de darle el pase a Alison, que hay un montón de personas que nos están escribiendo para darte saludos y también con consultas. ¿Cuándo es el estironazo que se da en el hombre y cuándo es que explota esa flor en las mujeres? Que se empiezan las caderas, empieza toda esta cuestión. Esto se da, como te decía, en general va a empezar, una vez que empiezan los cambios en la mujer, en general un año y medio después va a venir la menstruación. Entonces en ese periodo de esos meses, usualmente 6 meses a ese año después de que empezaron los cambios, es donde va a estar la aceleración puberal. Y creo que en una imagen después vamos a verlo. Ahorita la pasamos. La gente tiene consultas y comentarios. Dice Marianela Pensado, ¿cómo un padre se puede dar cuenta si un niño está en la pubertad sin haberse dado cuenta de los cambios físicos? Porque esos cambios físicos no resaltan tanto en el niño por una cuestión de genética física. En realidad no resaltan tanto porque lo que decía, ya no dejan que papi lo vea chingo, ¿verdad? Entonces cuando lo van a ver está en calzoncillos, es por eso, porque si lo vea chingo, si se da cuenta. Espérate un momento, para los mexicanos que nos están viendo, esa palabra sé que es una palabrota allí, aquí no, aquí... No, eso quiere decir sin ropita. Sin ropa. Entonces, sí. Que no se escandalicen. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Ok? Hablando de chingo. Ok, ¿qué más nos dice? Dice por acá Sam Vallas, 9 años tuve mi primera menstruación jugando con muñecas con mis amigas. Es un proceso de cambio que nace del niño y no de los padres.
Sí, exactamente, es verdad, esa parte es lo que mencionaba, justamente que la parte emocional no, obviamente una vez que ya se da el proceso, pues la chica tendrá una serie de cambios en su actitud, ¿verdad? Y irá madurando porque todo el entorno a ella va a cambiar. Ya una vez que empieza con el desarrollo puberal, ya no la van a tratar como una niñita de 5 años, ¿verdad? Ya hay cierto, y por supuesto, y una vez que está en su franco desarrollo puberal, pues habrá una serie de comportamientos aceptados o no aceptados a nivel social, ¿verdad? Que harán cambios en su forma de comportarse y en su personalidad. Edgar, mientras Alison va por la otra, prepárame por favor una de las imágenes. Hay un chart ahí para que lo tengas listo. Yorleni Calvo Quiroz, ¿a qué se deberá que la menstruación aparezca cada 10 o 15 días en adolescentes? No, eso no es normal. Ni en adolescentes ni en grandes, ya en cierta etapa de la vida puede darse, pero eso se llama ya entrar en la menopausia. Pero en ninguna muchacha o adulta con menstruación es normal que venga cada 15 días. Eso debe consultar con un si es una mujer adulta, con su ginecólogo para valorar si hay algún problema que esté haciendo eso. ¿Verdad? Definitivamente eso no es normal. Okay. Dice Gila, desde que mi hija cumplió 11 años le expliqué, le dije, Romy, todas las mujeres tenemos un proceso a los 11 o 12 años, algunas antes, y es sangrar por la vagina mensualmente. No te asustes, es normal. Cuando te pase me lo comunicas. Así que, Fabián, cero problemas. Sí, exacto, es lo que les decía, ¿verdad? Explicarle, inclusive podemos ir un poquito más allá según el nivel de conocimiento de cada papá, ¿verdad? Obviamente yo a mis hijas les explicaría con lujo de detalle todas. Es más, ya mi hija de 8 años y medio te podría explicar qué es la menstruación. Interesante. ¿Verdad? Porque es algo normal, fisiológico, y además le parece, ella es muy curiosa científica, entonces ya le explicamos. ¿verdad? Salió papá. Sí, ¿ves? Pero como lo más natural y fisiológico y todo, igual que si un varón te explica, papi, ¿qué es? ¿Cuándo me voy a hacer más grande? Vos le explicas, sí, mijito, cuando llegue la etapa en que vas a empezar a producir ya las hormonas de adulto, entonces vas a empezar a estirar. Y aprovechamos el comercial. Si usted come verduras y frutas, se va a estirar muchísimo más. ¿Qué más? Dice por acá Elizabeth Sol, mi hija desde los 5 años sabía que las mujeres llegamos a una edad en que tendríamos la menstruación. Dice Nora Asensio, hola doctor, yo tengo una nieta de 9 años, pero creo que ya se saltean etapas, pues viste como una adolescente de 14 años y es youtuber y copia de todas las redes. Y a mí me preocupa, pero según la psicóloga es normal. Yo no creo que sea así. Lo hablé con los padres porque creo que se está perdiendo parte de su preadolescencia. ¿Usted cree que la rara sea yo? No. A esa edad, en teoría, no está recomendado que los niños, y esto ya son lineamientos internacionales, que los niños tengan acceso a redes sociales, ¿verdad? Por una serie de situaciones que se pueden presentar, ¿verdad? Que son conocidas de todos. Y además, ¿verdad? Yo creo que es una etapa de la vida en que tienen que estar haciendo otras cosas que estar pegados a ver qué hacen los demás y todo, porque esta chiquita posiblemente por estar viendo lo que hacen todo el resto del universo, ¿verdad? No está teniendo una vida propia, o sea, es algo totalmente efímero, ¿verdad? A ver qué suben de YouTube unas o grabarse, no sé qué se estará grabando, que es youtuber a los 9 años, ¿verdad? Sí, a mí me preocuparía mucho y nada más como comercial como criterio, digamos, personal, ¿verdad? Yo considero que si ya están dándole acceso a redes sociales, ¿verdad? Que me parece un error, a esas edades y a dispositivos electrónicos, ¿verdad? De que pueden comunicarse. Obviamente esos dispositivos, los padres, si son responsables, deberían chequearlos a diario, ¿verdad?
y ver una forma de que no puedan eliminar los mensajes. Se los digo después de 20 años de ser pediatra, ¿verdad? En que los papás desarrollan mucha confianza con uno, ¿verdad? Y es un sinfín de historias, ¿verdad? Muy variadas, de situaciones que se han dado desde celulares y ahora con las redes sociales y todo eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Doctor, mi hijo a los 9 años tiene novia y la persigue otra chiquita para que también sean novios. Sí, son noviecitos de escuelita, ¿verdad? Yo tuve la primera novia en kinder, ¿verdad? Y no pasó O sea, nada, era una gringuita, ¿verdad? Yo me Sos acuerdo. precoz entonces. Sí, era andar de la manita y es más, andaba de chaperona la hermanita, me acuerdo, Ajá. ¿verdad? En esa época. Y ser novios era andar de la manita, ¿verdad? Y después en la escuela también tuve novias y todo. Y es un proceso normal, ¿verdad? Es muy diferente. Es que los niños, justamente por la falta de supervisión que estamos teniendo del acceso al internet, ¿verdad? Ya están viendo cosas que uno a los 9, 10 años nunca había visto, que posiblemente vería ya en la pubertad. Vos andabas con novia en el kinder. Yo estaba Sí. jugando Batman y Robin con un paño y una prensa para colgar ropa aquí. Ah, yo jugaba ¿Sos precoz? también. No, simplemente que yo era diverso. O sea, ¿verdad? Yo jugaba con los amiguillos y tenía la novia, ¿verdad? O sea, hay que ser multitasking, ¿verdad? Ok, multitasking. ¿Qué más dicen para nuestro multitasking doctor aquí? Dice por acá Elba Fernández, qué bueno, recomendaciones a madres a solas, porque a veces dejan varones casi solos y he visto mucho de esto. Más bien es el proceso donde hay que acompañarlos. También dice por acá Elba Fernández, esa comunicación es forjada antes, preferiblemente porque ya cambiando es más difícil. Mucha observación creo yo también y comunicarse mucho diariamente con los niños. También dice Imelsa, siento que desde que tienen 10 años a las niñas hay que hablarles de la menstruación. Mi hija menstruó y ni siquiera preguntó qué hacer ella solita. No supo qué hacer y lo tomó en el momento con mucha normalidad. Ok, lo toma en ese momento con normalidad, pero no debería dársele seguimiento entonces. No, a los 10 años ya es normal. Después de los... Es otra cosa. Después de los 9 años, aunque no es lo usual, ya es normal, es fisiológico, ¿verdad? Es digamos, una niña que menstruó temprano, pero no es precoz, ¿verdad? Entonces, es pechitos después de los 8 y la primera menstruación después de los 9. Ok, vamos a ver una imagen mientras le damos... ahorita le vamos a dar más oportunidad a las personas. ¿Verdad? Entonces aquí vemos lo que son los estadios de Tanner, ¿verdad? Que es simplemente una clasificación, ¿verdad? Que se hizo para ver cómo va evolucionando lo que es el desarrollo a nivel mamario, ¿verdad? Vemos cómo al principio del Tanner 1 pues no hay desarrollo mamario. A la izquierda de la pantalla, exacto, mujeres. Obviamente a la derecha los varones. Ajá, sí. Gracias por la aclaración. Te agradezco mucho. Y entonces... Has aclarado muchas cosas en este momento para mí hoy. Bueno, ¿ves? Y entonces, nunca es tarde. Dale. Y entonces vemos que ya el Tanner 2 es un botón mamario, ¿verdad? Tanner 3 ya hay una glándula mamaria que está sobreelevada, ¿verdad? Pero todavía la areola va a estar con un poquito de diferencia. Tanner 4 hay más desarrollo y el Tanner 5 es ya el desarrollo mamario completo con una areola que no va a estar sobreelevada, ¿verdad? A un desnivel del resto de la glándula mamaria. Esto independientemente del volumen de la glándula mamaria, ¿verdad? Porque hay mujeres con poco de glándula mamaria pequeñas y otras más grandes, ¿verdad? Independientemente la evolución es igual. Y vemos lo que es a nivel de vello púbico, y esto es muy importante, ¿verdad? Es la aparición de vello púbico, ¿verdad? Porque a veces hay ciertas pacientitas que nos la refieren porque tienen en la vulvita 4 pelitos, ¿verdad? Y si uno interroga bien, a veces es
que tienen antecedente de infecciones a nivel vaginal, ¿verdad? Por honguito o bacteria, por un mal aseo local, ¿verdad? Que ya a partir de cierta edad las niñas ya van al servicio sanitario y se limpian solitas y la técnica no es la correcta, se contaminan, ¿verdad? Al limpiarse, y entonces eso puede hacer que tengan infeccioncitas a nivel local. También en ciertas situaciones como las niñas con parálisis cerebral infantil que necesitan usar todavía pañal en edades más avanzadas obviamente de lo normal, y esta irritación local, ¿verdad? Puede hacer que a nivel de la vulvita haya aparición de vellitos que no es, digamos, por cambio hormonal en sí, es simplemente un engrosamiento de los vellitos que se va a hacer más notable, y en ciertos casos puede ser bastante cuantioso, ¿verdad? Que inclusive el pediatra nos la refiere para estudiar, pero cuando ya uno las valora se da cuenta que es eso, ¿verdad? Simplemente, justamente inclusive donde la vulvita se une, ¿verdad? Que está, cuando vos separás, se da cuenta uno que es el área de contacto donde está la irritación, que es que empezaron a engrosarse los pelitos. Es de preocuparse si es vello púbico, ¿verdad? Entonces, encima del monte de Venus, ¿verdad? Ya como una mujer grande, ahí sí no es normal ni que en un varón ni que en una niña antes de las edades que ya mencionamos hayan aparición de los mismos, ¿verdad? Y no necesariamente quiere decir que este vellito esté asociado con el inicio de la pubertad, porque como mencionaba, la enorme mayoría de las niñas, la evolución natural es primero pechitos, luego vellitos, ¿verdad? Entonces, un 10% de las niñas que hacen la pubertad en una edad normal pueden tener vellitos púbico o axilar antes que pechitos, pero en todas estas niñas se debe descartar que haya una sobreproducción de andrógenos antes de considerar que es de ese 10% que empiezan con vellitos antes que pechitos. Entonces, nunca debe haber vellitos antes que pechitos sin que se haya descartado una sobreproducción de andrógenos, porque hay ciertas otras enfermedades que pueden asociarte en niñas con una sobreproducción de andrógenos, y entonces estas, obviamente, el abordaje es totalmente diferente que si es una pubertad. Pregunta. Hablamos de la genética. Puede suceder de que la chica, la que está creciendo, desarrolle de una forma no solamente rápida, sino más abundante de lo que la familia usualmente es. ¿Es Sí. razones de preocuparse? ¿O todos en casa son abundantes y sucede que la que está creciendo... No, eso es no, porque ahí recordate que vamos a tener de la combinación de información genética tanto del lado de papi como de mami, ¿verdad? Entonces tal vez del lado, digamos, del lado de mami, si son ¿verdad? Voluptuosas, digamos, ¿verdad? O son tablas, como dicen. Exacto. Y del lado de papi tal vez no. Entonces, puede ser que así como salieron con el pelo colocho como del lado de mami, esa parte saliera del lado de papi. Y entonces por eso no es tan voluptuosa una de las hijas como las hermanas, ¿verdad? Que sí tienen más. Lo digo porque se da una presión social en este aspecto. Conforme van creciendo, todo el mundo está esperando, ¿verdad?, que tenga el tamaño que todas tienen. O igualmente el chico con la estatura e incluso con el tamaño del pene. Sí. Entonces hay una presión brava sobre eso. Sí, esto, ¿verdad? Es muy variable, ¿verdad? Y hay una serie de factores que pueden influenciar. Y no necesariamente porque la mamá tenga un busto muy grande, las hijas también van a tenerlo. Otra vez, Puede algunas ser hermanas que sí y una de y ellas la no. otra no. Otro aspecto muy importante, ya que estamos hablando de dimensiones, ¿verdad?, que es motivo de consulta a veces, es que muchas veces cuando empieza la pubertad, aunque sea en una edad fisiológica, ¿verdad?, el desarrollo mamario en general no va a ser simétrico. Y entonces inclusive me llegan a veces pacientitas
que el médico tratante les mandó a hacer un ultrasonido de glándula mamaria para ver si no era un cáncer de glándula mamaria en una chiquita de 10 años que empezó con desarrollo. Entonces, ¿verdad? Todo el terror innecesario para empezar. Imagínate la angustia de los papás, ¿verdad? O sea, obviamente si nos dicen que una de nuestras hijas puede estar con un cáncer, ¿verdad? Uno corre dentro de todas sus posibilidades para que sea valorada lo antes posible y salir de dudas, ¿verdad? Entonces, muy importante este concepto, ¿verdad? De que en general el desarrollo mamario no es totalmente simétrico, ni siquiera en una mujer ya totalmente puberal, ¿verdad? Que ya completó su desarrollo, las dos glándulas mamarias no son totalmente simétricas, hay ciertas variaciones e inclusive puede haber patrones, ¿verdad? Hay chicas que pueden tener una asimetría significativa, ¿verdad? E inclusive yo he visto, ¿verdad?, casos de que una glándula mamaria sí desarrolla en forma importante con relación a la otra, y esto es una variante anatómica, ¿verdad? Pero todo el mundo tranquilo. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que esas ya serían simplemente por razones estéticas, ¿verdad? Que más adelante pueden pensarse en una reducción, ¿verdad? Si es una hipertrófica, de esa glándula mamaria para que haya cierta simetría, digamos, por los estándares, digamos, sociales, para que la chica no vaya a tener dificultad por ese aspecto, pero digamos que es una variante, ¿verdad? Eso es algo porque es un motivo de consulta a veces que vienen todos angustiados los papás, ¿verdad? Es importante aclararlo. Lo otro que mencionabas, ¿verdad? El tamaño del pene, eso tiene todo un rango de normalidad, ¿verdad? Y algo muy importante, este concepto, ¿verdad? De que si el chiquillo tiene el pipicillo cuando está flácido, y el hermanillo lo tiene más pequeñito y son con un año de diferencia, que el otro lo tiene muy pequeñito. Hay que recordar que el pene, una vez que está en erección, ¿verdad?, va a tener una capacidad de extenderse y de aumentar de volumen, ¿verdad?, que varía de una persona a otra, y no porque el penecito sea más pequeño en un hermanillo que en el otro, porque todos los carajillos hacen, ¿verdad? Muy bien. Hacen la comparación, ¿verdad? Los hermanitos, ¿verdad?, a cierta edad empiezan a comparar, y con los amiguitos. ¿Quién compara también, más, las mujeres o los hombres? Yo creo que los hombres. Sí, yo creo que las mujeres no comparan tanto. Aquí están haciendo caras, pero bueno, voy a ignorar esa pero, cara. Sí, Alison. pero los hombres yo creo que es mucha presión, y también, ¿verdad?, los chiquillos por la presión de hasta cierto punto algún comentario que hizo el papá cuando se estaban bañando o así, ¿verdad?, comentarios de la gente que hace a veces sin pensar. ¿Qué ¿verdad? tenemos que evitar cuando nuestra hija está en el baño y está desnuda o está en su periodo menstrual? ¿O qué tenemos que evitar cuando vemos a nuestro chico que está totalmente desnudo? ¿Qué tenemos que evitar decir? Yo no diría nada, simplemente... Hay cierto tipo de hay cierto tipo de comentarios que pueden marcar a una persona. Sí, obviamente nunca vamos a hacer un comentario negativo, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, a una muchacha que está en curso de pubertad, que todavía tiene un desarrollo mamario escaso, digamos, es devastador que la mamá le diga: ay, mijita, yo creo que usted se va a quedar cortita. Para la autoestima de esa chica, que le diga a la mamá que posiblemente va a tener un muy poquito gusto, y ya... O bien, cuando una chica más bien tiene demasiado, sí, para la edad. Exactamente, ¿verdad? O que porque tienen la glándula mamaria más grande, o sea, uno jamás puede hacer un comentario negativo a los niños porque los puede afectar, ¿verdad? O sea, si uno tiene alguna duda, y te lo digo porque a mí me llevan muchachos de 14 y 15 años, los papás a valorar porque les preocupa el tamaño del pene, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, y me traen chiquillo y pasan los papás primero y no le han dicho al muchacho por qué me lo traen, ¿verdad? Tu amiga Dimelsa dice: tengo a mi sobrino de 3 años de edad y tiene su pene del tamaño de un niño de 12 años.
Le nace bigote y barba. ¿Qué tan normal es esto? Ya, yo celebraría, pero en este caso. Eso es absolutamente anormal. Ok. Ahí hay obviamente que valorarlo, ¿verdad? Porque ningún niño, hay una cosa importante, o sea, lo del bigotito a veces es, digamos, de fábrica, ¿verdad? No es que están en pubertad, hay chiquillos que uno les ve como sombrilla ahí, pero si está con penecito ya que se ve con cambios, con mayor vascularidad, con más venitas, más engrosado que un niño de la edad normal, ¿verdad? Sin estar en erección, o sea, el penecito flácido, ¿verdad? Ya cuando hay aumento de estímulo de testosterona, el penecito va adquiriendo ciertas características diferentes, se va a hacer más grueso, va a tener más vascularidad, ¿verdad? Estando flácido. Obviamente ahí habría que valorar cómo está el volumen testicular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que haya una sobreproducción de andrógenos porque está empezando una pubertad precoz. Okay. ¿O será que tiene una sobreproducción de andrógenos en la glándula suprarrenal, que es donde tanto hombres como mujeres producimos parte de andrógenos, y por eso es que las mujeres tienen justamente vello púbico y axilar, porque producen un poquito de andrógenos en esta glándula que tiene además de la parte de los vellitos, que eso en realidad es, digamos, relativamente secundario, tiene efectos a nivel de salud ósea, etcétera, ¿verdad? Pero un niño de 3 años que a cualquier persona que no conoce dice, pucha, ese chiquillo ya tiene un pipí como Se puede rajar. Sí, de pubertad. Mejor nos rajemos, ¿verdad? eso es algo que alarma, vamos al doctor. Exacto, y si además están notando que está creciendo rápido, un niño no tiene que crecer ni lento ni rápido, tiene que crecer normal para la edad. ¿Y ¿verdad? cuál es el rango? El rango es con las curvas de crecimiento que están en los libritos, ¿verdad? Cuando van a chequearlo, el médico tratante debe ser el puntito con el peso y la edad y la talla en cada cita, ¿verdad? Entonces, si vos ves que tirando una recta entre la talla anterior y la talla actual, el chiquito está creciendo más rápido que la curva normal y está con estos cambios, eso debe llamar la atención. Es un dato, puede ser que sí, efectivamente esté con una sobreproducción de andrógenos y hay varias enfermedades que pueden causar eso. Alison. Dice Jorleni Calvo Quiroz, felicito al departamento de endocrino del Hospital de Niños. Mi hija tiene 13 años y desde que nació la ven allí. Son ángeles para nosotros, nos dan mucho apoyo, son como parte de la familia y tienen una vocación envidiable. Dice también Yacenia Castellón, hola, mi hija tiene 11 años y menstrua. ¿Es normal que tenga retraso de 10 días? Ahí hay varios factores que van a participar. Uno, ¿hace cuánto tuvo la primera menstruación? Porque se considera normal durante el primer año más o menos que tengan cierta variabilidad. Entonces, tanto en que les venga un mes, no les venga, si menstrua hasta 10 días se considera normal. Ya más que eso de sangrado, sería bueno que fuera valorada por un ginecólogo, o en la clínica por el pediatra, para ver que no hay algún trastorno hormonal que está haciendo que los días de sangrado sean tan prolongados, ¿verdad? Cosas tan básicas como alguna alteración en el proceso de coagulación, ¿verdad? A veces cuando las chicas empiezan con la menstruación y tienen sangrados muy prolongados, es que se detecta algún trastorno de coagulación, ¿verdad? Entonces no todo es hormonas, ¿verdad? Entonces son de las cosas que los pediatras cuando abordan inicialmente una paciente con estas características van a pedir un hemograma completo, tiempos de coagulación, etcétera, para ir descartando otras causas de esto, ¿verdad? Ok. Ali. Dice por acá, ¿es normal que ya tan pequeños se empiecen a depilarse o rasurarse? Tan pequeños depende de la edad. Ok, ¿qué edad pondrías vos? No hay ninguna contraindicación, digamos, si ya están en pubertad y ya está con vello axilar, digamos,
de que se rasure. O sea, mientras lo haga cautelosamente, ¿verdad? No se vaya a traumatizar y hacerse ninguna infección. Pero no hay ningún, digamos, no se van a hacer más peludos ni más peludas por hacerlo, porque todos los adultos, muchos adultos y adultos lo hacen y no se volvieron más peludos, sino después de 10 años de hacerlo parecerían un gorila, ¿verdad? Ok, sigamos. Marianela Villanueva dice, tengo un hijo de 17 años. Cuando empezamos este proceso de pubertad, tuve la paciencia de explicar este proceso y lógicamente tuve yo que informarle al respecto y hablarle con la mayor naturalidad. También dice Nora Asensio, gracias doctor por su tan clara respuesta. Le haré saber a mi hijo su respuesta y que no me tomen por metida. Ya la mandaste a pelear con el hijo y con la nuera. Para eso son las abuelas. Para que se metan a pelear. De hecho eso dice, yo soy la abuela que se preocupa y que sabe del problema en las redes sociales. Y aunque ellos, sus padres, lo toman como una travesura, sabemos que no está bueno. Digamos. Sí. Dice también por acá Laurelena Aldama Martínez. Buenas noches, Fabián. Saludos desde Durango. También dice por acá Jeremy Martínez. Saludos, chicos. Un abrazote. Un abrazo, María Jeremy. Vargas dice bendiciones. Saludos desde Alajuela. Carmen Mayorga. Buenas noches. Aquí estoy viendo el programa. Qué bueno. Ok, vamos. Hay otra imagen, Edgar. Deme la que más le guste, Edgar. Vamos. Aquí vamos a bombardear a este señor, porque hay mucha pregunta. A ver. Ok, esto, la telarca, ¿verdad? Es simplemente el aumento de volumen de la glándula mamaria, ¿verdad? Y está lo que es la prematura telarca, que se puede dar en bebés, inclusive, y muchos hemos visto a niñitas, ¿verdad? De semanas o meses que ya tienen cierto desarrollo mamario, ¿verdad? Esto se puede dar por paso hormonal, ¿verdad? Y también porque durante los primeros meses de vida puede haber cierto piquillo hormonal, que luego va a desaparecer hasta el momento de hacer la pubertad. Entonces, en general, cuando hay cierto aumento del volumen mamario, ¿verdad? En estas etapas tempranas, lo ideal es que tengan control, que consulten con el pediatra y que tengan control y se le dé seguimiento. Solo que haya progresión con aumento del volumen mamario, entonces ahí sí es mejor que sean referidas a nuestro servicio. ¿Por qué el pezón se ve así como hundido? No, eso es una variante anatómica de un pezón invertido con un aumento significativo de la glandulita e inclusive por el enrojecimiento puede ser que haya hasta cierto grado de proceso infeccioso ahí, ¿verdad? Si ves abajo es una variante, digamos, más usual, ¿verdad? El aspecto más usual de una chiquitina que tiene cierta estimulación, ¿verdad? De la glándula. Entonces, como decía, durante los primeros meses de vida pues hay cierto aumento fisiológico de las hormonas sexuales y eso se da tanto en varones como en niñas. Por eso es que en los varoncitos durante los primeros meses de vida va a haber un aumento del tamaño del penecito, luego el eje se apaga por completo hasta la edad de empezar la pubertad. Entonces es muy importante aquí el concepto de darle seguimiento al paciente, no hay que irse, desesperarse porque se encuentra eso, porque muchas veces inclusive nos llegan referidas estas pacientitas, digamos una niñita de 4 meses que el pediatra la valoró y le encontró ese desarrollo y nos la refiere inmediatamente para descartar una pubertad precoz y cuando uno interroga a la mamá desde que nació tiene el aumento de volumen mamario y no ha progresado significativamente. Entonces, obviamente, si en 4 meses no ha evolucionado, ¿verdad? Difícilmente es una pubertad precoz. Ok. Alison. Hay una pregunta que nos llegó directamente al Instagram. Dice, ¿ciertas condiciones dermatológicas pueden variar en esta etapa? Sí, definitivamente, ¿verdad? Bajo el efecto de las hormonas sexuales va a haber un cambio tanto en varones como en chicas a nivel de piel con un aumento de, digamos, el estímulo de producción sebácea en la piel, ¿verdad? De grasita. Recordemos que a la par de cada pelito en la piel hay una glandulita sebácea que produce la grasita natural que protege nuestra piel.
y bajo el efecto de las hormonas sexuales, entonces esta puede estimularse un poquito más y entonces al obstruirse va a haber crecimiento bacteriano y eso es lo que se llaman las espinillas, ¿verdad? Ok, vamos ahí un momento porque esto es un problema muy grave, incluso en los chicos que sufren acné. Viene este crecimiento y es obvio que revienta la cara también. ¿Se puede evitar? Si no se puede evitar, ¿cómo controlar? Si se puede quitar en vez de controlar. Sí, ¿verdad? Eso tiene varios aspectos, ¿verdad? Hay familias que definitivamente tienen mayor predisposición a un acné más severo, ¿verdad? Y inclusive te llega el papá con el chiquillo, ¿verdad? Que eso en general lo ve un dermatólogo, ¿verdad? Y uno ve que papá tuvo un acné, ¿verdad? También que tal vez por la situación económica, etcétera, no pudieron manejarla en forma ideal y justamente por eso consulta en forma temprana con su hijo porque no quiere que sufra como sufrió él en esa etapa de la vida por eso, ¿verdad? Entonces sí, hay medidas generales que pueden hacer, ¿verdad? Es muy importante el tipo de jabón con que tienen el aseo a nivel general, porque no es solo en cara, ¿verdad? Es en pecho, en espalda, en ciertos casos, ¿verdad? Entonces, si usas un jabón que reseca mucho la piel, vas a tener un efecto rebote, la piel va a tratar de humectarse más y con un dispara aumento más de el producción asunto de de la acné. grasita, entonces puede ser que haya un ¿Qué efecto tipo de jabón debería de usar un el jabón chico o la neutro, chica? ¿verdad? Un jabón neutro que ni te va a poner la piel muy grasosa, ni te va a resecar y hacer ese efecto rebote. Eso en cualquier farmacia o supermercado en general se pueden conseguir. Otra cosa muy importante es algo tan sencillo como el aseo varias veces al día. O sea, si estás con la cara más grasosa por estos cambios de esta etapa, ¿verdad? Algo tan sencillo como un pañito de manos con el jaboncito ese y pasarse, ¿verdad? A la hora de bañarse, cuando llegan del centro educativo, antes de acostarse, ya eso te va a ayudar a limpiar los poros y que haya menos chance de que se obstruyan y hagas ya en ese crecimiento, lógicamente, vámonos a la parte de las axilas. Ya empezamos a oler. ¿Ok? ¿Qué tipo de desodorante debe de utilizar los primerizos en este caso? Porque a veces le damos el de papá, el que usa mamá. No, en general recordemos que en esta etapa de la vida y más en Costa Rica, no solo por la etapa, el costarricense es muy alérgico, ¿verdad? Por la forma en que se desarrolla la población y nuestros orígenes étnicos, ¿verdad? El costarricense es muy alérgico por excelencia. Entonces, hay que tratar, si vamos a usar algún tipo de estos productos, que tengan el menos perfume posible, ¿verdad? Que sean lo más sencillos posible. Inclusive se puede usar medios como leche de magnesia o así, ¿verdad? Okay. Que aplicaban antes también son eficaces, ¿verdad? Y no van a irritar tanto, porque si le pones el desodorante papi que huele así a hombre grande y todo, ¿verdad? O muy perfumado, varonil, va a andar ¿verdad? caminando así el pobre. No, es que le puede irritar Claro. y hacer una dermatitis ahí, ¿verdad? Un proceso inflamatorio importante. Entonces tratar de hacerlo igual, ¿verdad? Muy importante el aseo local, ¿verdad? Si ya estás en ese empezando con cambios, ¿verdad? Inclusive en niños que tal vez a veces consultan, pues y te llevan un niño o una niña porque huele las axilas, ¿verdad? Y te lo llevan y sin haberle puesto nada, doctor, para que la traes sin ponerle nada, porque para que usted se dé cuenta. Y sí, efectivamente uno examina al niño o a la niña y se da cuenta de que sí, que tiene su olor a nivel axilar. Bueno, entonces de las primeras cosas básicas es que un niño o niña, si no tiene un buen aseo local, ¿verdad? Ahí va a haber crecimiento bacteriano y aunque no esté ya en un proceso puberal, puede tener
¿verdad? Olor. Entonces, o sea, para una transición, para que utilice desodorante, sería bueno utilizar leche magnesia. O algún desodorante, Un desodorante sin olor. Sin olor, Neutro el más también. neutro posible, hipoalergénico, ¿verdad? Ok. Alison, bombardéeme porque ya vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar ya el consultorio. Hasta la próxima. Señores. Marianela ha pensado. Ajá. La primera alerta o temor generalmente en los padres cuando el niño entra en la pubertad es el sexo, ya que estén en la pubertad no quiere decir que estén enfocados en mantener una relación sexual, pero cómo llevamos a nuestros niños a tener una sexualidad sana y en el momento correcto. Ok, eso es muy importante, justamente la educación, ¿verdad? Si nosotros les explicamos desde antes de que empiece el proceso lo que es la pubertad, nuestros hijos van a entender. Si ellos ya saben en ese momento lo que es la reproducción, van a tener mejor conocimiento. Y obviamente uno les va a dar la explicación de las responsabilidades que conlleva ya estar con la pubertad, ¿verdad? Obviamente, por eso tenemos todavía en nuestro país, ¿verdad?, esta cantidad cada vez en incremento de adolescentes embarazadas, ¿verdad? Y algo muy importante que posiblemente, si uno diría con este comentario, ¿verdad?, de que muchas veces es con el compañerito del colegio, ¿verdad? Y desgraciadamente no, ¿verdad? Muchas veces los papás, por una falta de supervisión o siendo permisivos, ¿verdad?, permiten que un adolescente esté llevando una relación con una persona significativamente mayor, ¿verdad? Claro. Y después pues pasan estas situaciones, ¿verdad? Tenemos que educar a nuestros hijos, pero también protegerlos, ¿verdad? Bien. Alison. Dice ella misma, Marianela ha pensado, a propósito de lo que estaba diciendo el doctor, que ella hace la pregunta porque en el país donde ella está, en Uruguay, el índice de las madres adolescentes es demasiado alto. Claro, sí, sí. Claro, porque hay varios factores que se van a dar ahí, ¿verdad? No sé qué tal será ya la educación en este aspecto, ¿verdad? Entonces, si no tienen conocimiento, ¿verdad?, hay una serie de mitos erróneos cuando ya están a la hora de la hora de que con eso no me pasa nada, ¿verdad? Si hacemos esto, no nos pasa nada. Y es un error, ¿verdad? Y entonces a los meses se dan cuenta de la sorpresita, ¿verdad? Entonces, eso es falta de educación, ¿verdad? Ya te cayó, ¿verdad? Entonces es muy importante de educar, y ahí lo que deberían hacer entonces es muy importante que en la vida hay que ser proactivo, y tal vez ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Educación, ni a nivel de los líderes comunales hay un enfoque hacia tratar de mejorar esto, pero posiblemente si ella toma la iniciativa y empieza a moverse de buscar algún profesional en el área que pueda asesorarlos para en su comunidad y hacer concientización también. Concientización en la comunidad, sin tener conflicto con religión, etcétera. Simplemente educación básica de conceptos básicos. Claro. ¿Verdad? Posiblemente este esfuerzo en su barriada se va a multiplicar a la barriada de al lado, porque se van a dar cuenta que empieza a hacer efecto en el colegio que está en esa comunidad, y entonces va a ser un efecto multiplicador. Así es como se llega a hacer cambios, pero si no se da el primer paso o alguien no da ese primer paso, nunca se va a dar, ¿verdad? Alison, dos últimas. Dice Jorleni Calvo Quiroz, es de preocuparse que los pezones de una niña de 10 años estén muy negritos y con aspecto como de un granito, como un cascaroncito. Eso tiene mucho que ver con el grupo étnico, ¿verdad? O sea, habría que ver qué tipo de piel es esta niña, es morenita, no es morenita, ¿verdad? O sea, que es de piel oscura, ¿no? Revisión. Sí, ahí es muy importante ver cómo es,
pero si ella le parece que tienen una coloración anormal, bueno, hay coloración anormal en otros sitios, hay una coloración anormal en la línea media, se le ve, digamos, esta línea del ombliguito como las mujeres embarazadas que está más pigmentada, que no debería ser en una niña, ¿verdad? Eso no es normal. En los pliegues de las manos, en nudillos, si tiene algún piquetito, queda demasiado pigmentado, más de lo normal. Si es así, mejor debería consultar con su pediatra para que la valore, porque hay una enfermedad en particular que no tiene nada que ver con pubertad, que podría dar este aumento de pigmentación y que puede ser inclusive peligroso. Doctor Orlando Jaramillo, ¿a dónde podemos localizarlo usted? Yo tengo el consultorio en el Policlínico San Bosco, que está ubicado 200 metros al oeste de la Junta de Protección Social de San José. Sale en Waze, ¿verdad? Para los que a veces llegan tarde a las citas, está en Waze y les dice cómo llegar puntuales, ¿verdad? Y el teléfono es el 22 55 38 75. Ahora, el doctor Orlando Jaramillo tiene su propio Facebook, al cual todas las personas pueden contactar, y también su número telefónico. Este es un programa de información y creo que estamos desarrollando un pequeño manual para poder ver algún tipo de situación que usted pueda estar viviendo y no tiene cómo hacerlo. El doctor Jaramillo va a hacer lo siguiente. A lo largo de estos días se va a meter en el Facebook de Fabián solo para contestar lo que ustedes les han escrito, porque también hay un montón de mensajes de agradecimiento y felicitaciones y todo lo demás. Por favor, siga escribiendo y vamos a tener al doctor en otras entregas. De hecho, estamos nosotros iniciando un proyecto que nos tiene muy emocionados. Estamos desarrollando unas cápsulas sobre este tema de pediatría importantísimo, para ayudarle a usted en esta gran aventura de ser papá, y a los que todavía no tienen hijos, pues nada mejor que tener un manual antes de que comience la cosa. Prepararse antes de que empiecen los sustos. Exactamente, porque y no es tan susto. Vos sabes, la adolescencia y la pubertad no es tan de susto. No, yo me refería a ser papá. Ok, eso sí da terror, pero es también... Es lindísimo. Es también interesantísimo. Pero es justamente esto, que este proyecto que estamos, yo creo que va a ser de gran repercusión, porque por supuesto que si uno es un papá primerizo y bebé de 3 meses está muy lloroncito y no sabemos ni siquiera tomar la temperatura o cuánto se considera fiebre en un bebé de 3 meses, ¿cuándo tengo que consultar al pediatra si mi bebé de 3 meses está con tanto de fiebre? ¿Verdad? Entonces, por supuesto que esto va a permitir que todos esos papás puedan consultar en forma temprana y prevenir situaciones que podrían ser, ¿verdad?, trágicas. Entonces yo creo que les va a gustar mucho esa sorpresita que estamos preparando. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y así sentado, ¿verdad? Para no sentirme yo tan amedrentado. Alison, muchas gracias. ¿Tenés algo que decir? Tengo más que todo muy buenos deseos para el doctor. A ver, denle en amor. Bueno, rápido. Dice Elizabeth, saludos al doctor Jaramillo. Mi hija fue su paciente algunos años. Hoy en día ya ella tiene 21 años. Dimelsa dice, Orlando, Calet te manda muchísimos saludos. Dice Lady Yamilet Zamora, el doctor Orlando Jaramillo es un excelente profesional, lleno de vocación y un ser humano por excelencia. Dice, maravilloso invitado y un excelente amigo. También dice por acá Marianela Villanueva, buenas noches, doctor Jaramillo, muchas gracias por ser parte del programa. Gracias. Y también dicen por acá Elba Fernández que ella ya está pendiente y ya está presente con nosotros. Anita Guerra envía muchos saludos y dice un abrazo y muchísimos buenos deseos. Nos escribe también Andrea desde Santa Cruz, Guanacaste.
Magda Loaiza nos envía saludos y también Santi Mayela dice buenas noches Fabi y equipo presente. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y esperamos de que esta cita nuestra haya provisto de información valiosísima para usted, para los suyos, para los que han de venir, para los que están saliendo en este gran viaje de la vida. Mañana, martes, tenemos spoilers a las 8 de la noche, hora centroamericana. De manera que conéctese con nosotros una vez más y siga invitando a las personas para que hagan clic en me gusta en Fabián Solo. De igual manera les hacemos la invitación porque las cápsulas de las que está hablando este señor van a aparecer en nuestro canal de YouTube de Cerca y Personal. Van a aparecer allí, de manera de que es importante que a partir de ahora usted esté también preparando el terreno para cuando salga esta información importantísima. Un gran abrazo. Y a pesar de las circunstancias, mantener siempre una actitud de cara al sol. Al final, el sol va a secar lágrimas y va a disipar las nubes de preocupación. Nos vemos en Spoilers, 8 de la noche. Que la pasen pura vida. Muchas gracias.